que piensan. Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis, son las 7 de la mañana con 41 minutos. Saludamos a esta hora al diputado por la región de Valparaíso, presidente además de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas, a Tomás Lagomarsino. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muy contento con estar en Radio Chile y por supuesto con todos quienes nos escuchan hasta ahora. Sí, diputado, queríamos conversar con usted, bueno, para hablar respecto de la situación que enfrenta hoy la ministra de Salud, María Begoña Yarza. Supimos también la decisión de la Comisión de Salud de citar a la secretaria de Estado a propósito de sus declaraciones, sus denuncias respecto de supuestas torturas en el hospital psiquiátrico ahí en Valparaíso. Cuéntenos por qué se toma la decisión de citar a la ministra. Bueno, esta noticia ha estado en evolución y el día de ayer finalmente la ministra, a través de un diario de circulación regional, pide disculpas a los funcionarios de salud del Hospital El Salvador y asume por supuesto la equivocación que tuvo acusando tortura en dicho recinto asistencial. Para relatar los hechos desde un principio, en el Hospital El Salvador se realizaban procedimientos sin las condiciones ideales, como muchos centros de salud a lo largo y ancho de nuestro país, que por supuesto no es responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras de salud que, por supuesto, dan lo mejor de sí, la gran mayoría, que el Estado no le entregue los recursos adecuados, sean estos medicamentos, insumos, recursos humanos, infraestructura, etcétera. Y la ministra de Salud presenta una querella, una denuncia por eventuales torturas en el Hospital El Salvador, y eso genera un daño, yo diría, tremendo, no solamente a los médicos, profesionales y técnicos de dicho centro asistencial, sino a todos los trabajadores que día a día hacen un esfuerzo tremendo por entregar la mejor salud con lo que tienen a disposición. Diputado, buenos días. Usted acaba de mencionar algo que efectivamente en muchos recintos de nuestro país es una cosa evidente, la falta de recursos, ¿no es cierto? El no tener todos los medios necesarios. La ministra de Salud, uno supone que debería tener conocimiento, por lo tanto, de esto, si es la ministra de Salud, de las dificultades. Entonces, ¿ustedes han tenido algún tipo de contacto con alguna autoridad del Ministerio de Salud para saber el origen de una denuncia tan grave? La palabra tortura es tremenda, ¿no? Es una acusación muy, muy difícil de superar. ¿Cómo es posible que llegara este tipo de información para llegar a presentar una querella? ¿Han tenido ustedes conocimiento de cómo se gesta esta situación? Bueno, el detalle más en específico creo que una respuesta que tiene que dar la misma ministra de Salud y no me corresponde a mí como presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, que es un poder autónomo, dar todo ese detalle. Pero yo creo que aquí también una de las cosas que está de trasfondo y donde yo puedo llevar la discusión es la psiquiatría hospitalaria versus la psiquiatría comunitaria, que son dos paradigmas en torno a la psiquiatría que el día de hoy está en disputa constante. Países europeos y países que nosotros solemos decir que son desarrollados, tienen paradigmas de psiquiatría comunitaria más que hospitalaria. Cuando me refiero a psiquiatría hospitalaria, me refiero básicamente a los pacientes psiquiátricos más graves, tenerlos hospitalizados prácticamente de forma permanente. Pero sin embargo, en nuestro país, dadas las condiciones actuales, donde por supuesto estos pacientes, estoy hablando de pacientes esquizofrénicos, trastornos bipolares severos, trastornos depresivos severos con múltiples intentos de suicidio, entre otros, no tienen muchas veces red de apoyo, no tienen instituciones que los quieran acoger, por supuesto, por ciertas características que tienen estos pacientes, algunos de ellos hipersexualizados, otros agresividad. Entonces, finalmente, en estos hospitales psiquiátricos, que existen 4 a lo largo del país, otros son el Horwitz, también el Hospital Psiquiátrico Putaendo, reciben a la población, yo diría, más marginada de nuestro país, que son los pacientes severos. Entonces,
Por supuesto que las condiciones para atender dicha población son precarias, calefacción, con una que se llueve en invierno, con personal eh, escaso para la responsabilidad humanos. Uno diría, Sí, el hospital en diputado, Salvador disculpe, hace mucho con muy poco. Diputado, disculpe que lo interrumpe. Lo que pasa es que estamos teniendo algunos problemas de conexión. Vamos a ver si es que podemos restablecer el contacto por otra vía, a lo mejor vía telefónica, porque vemos también que se está trasladando, así que al parecer es ese movimiento el que está generando los problemas de señal. Lo vamos a contactar inmediatamente, de nuevo, diputado, porque para poder tener su versión lo más limpia y pulcra posible para que las personas también puedan informarse de la manera debida. Vamos a retomar el contacto con usted. Juanita, escuchábamos al diputado independiente Tomás Lagomarsino conversar con nosotros respecto de la situación de la ministra de Salud, María Begoña Yarza. Entregaba algunos detalles también respecto de la compleja situación que se vive al interior de este tipo de recintos que, como mencionaba el diputado, efectivamente reciben quizás al grupo de la población más postergado, más ignorado y muchas Más veces estigmatizado más también. estigmatizado también, y muchas veces este tipo de recintos suelen ser utilizados por la sociedad como una forma de tapón para no visibilizar precisamente esa realidad, pero que sin duda alguna es necesario atender. Tenemos ahora al diputado Lagomarsino. Diputado, por favor, si es que nos puede escuchar bien, nos confirma y retomar un poco lo que estaba comentando, que ahí perdimos un poco de lo que nos estaba diciendo hace unos segundos. Sí, escucho perfectamente y para finalizar la idea exclusivamente, como decía, aquí están en disputa, creo yo, también dos grandes paradigmas, que es el paradigma de la psiquiatría hospitalaria versus la psiquiatría comunitaria, pero en nuestro país, con muy pocas herramientas, sean estatales, familiares, de redes de apoyo, tendemos a privilegiar la psiquiatría hospitalaria, que acoge con mucho esfuerzo quienes son los pacientes, yo diría, más marginados en nuestro sistema de salud, que son los pacientes psiquiátricos severos, esquizofrénicos, trastornos bipolares muy severos, depresiones severas con múltiples intentos de suicidio, y por supuesto que muchos de estos pacientes no es lo más simple atenderlos, porque muchas veces son hipersexualizados o tienen agresividad, entre otros, y uno creería que los hospitales que acogen a este tipo de pacientes deberían tener todas las herramientas para atenderlos de la mejor forma, y no es así. Sí, diputado, pasando a otro tema también, porque queríamos conversar con usted de hartas cosas y el tiempo a veces es un poco riguroso, pero para aprovecharlo de la mejor manera. Bueno, la ministra de Salud no solamente ha recibido críticas por esta situación, sino que también por la decisión que se tomó respecto de adelantar las vacaciones de invierno. Hay quienes sostienen que este tema se podría haber manejado de otra forma sin que eso implicara la suspensión de clases, sobre todo tomando en cuenta la importancia que significa en estos momentos recuperar el tiempo perdido que se perdió producto del cierre de los establecimientos educacionales. ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, para cerrar el punto anterior, solamente la ministra ya pidió disculpas públicas a través de un diario de circulación regional, y yo creo que tenemos que tratar de dar por superado ese impasse, también conversando con la y los trabajadores. Y pasando a la pregunta que tú me planteas, el día de hoy yo creo que en el contexto actual, el día de hoy la decisión de adelantar y extender las vacaciones de invierno para los escolares es la más acertada, porque tenemos una situación crítica en cuanto a camas pediátricas generales e intensivas. Y solamente para que los que nos escuchan hasta ahora puedan entender la magnitud del problema, habitualmente en las campañas de invierno, la población pediátrica que se contagia es una generación de niñas y niños que no han sido expuestos a los virus respiratorios del invierno, respiratorio sincicial, influenza, parainfluenza, rinovirus, entre una larga lista. Pero como tuvimos 2 años, prácticamente más de 2 años, en que los niños y niñas estuvieron encerrados en sus casas sin ir a los colegios, el día de hoy no tenemos una generación virgen a estos virus, tenemos 2, o incluso me atrevería a decir casi 3 generaciones de niñas y niños vírgenes a justamente los virus respiratorios.
Y es por ello que estamos en esta situación, porque esta es una situación inédita de una cantidad extraordinariamente grande de niñas y niños que no tienen los anticuerpos en su organismo para enfrentar el invierno, y esto ha llevado, por supuesto, por otro lado, a que nuestro sistema de salud, las urgencias pediátricas, camas pediátricas generales e intensivas, estén muy tensionadas, muy presionadas por supuesto, atender y hospitalizar eventualmente a estos niños, y yo creo que eso es lo que finalmente gatilla esta decisión, que por cierto que se pudo haber previsto y haber actuado de otra forma, generando más camas o tomando otras medidas, pero el día de hoy, con las condiciones sanitarias y epidemiológicas que tenemos, por supuesto que es la mejor decisión que se podía tomar. Diputado, llevándolo a otro tema, usted es diputado por la región de Valparaíso también, donde está la llamada zona del sacrificio de Quintero Uchuncavil, que ha vivido nuevamente episodios de contaminación que han afectado a las personas que viven en ese lugar. Hay movilización de los trabajadores de la Fundición Ventanas, hay medidas que se han anunciado y sin embargo uno piensa en los últimos años donde esto se reitera, se vuelven a anunciar medidas, hay órdenes de la Corte Suprema respecto a las medidas que deberían tomarse y sin embargo ahí siguen los episodios de contaminación. Desde su punto de vista, ¿qué es lo que habría que hacer para superar esto? Bueno, en primer lugar, el día de hoy se ha sindicado principalmente a una única empresa, que es Codelco Ventana, la fundición, por los casos de intoxicación, y ha sido la que está más en la lupa. Sin embargo, Fundición Ventana lleva prácticamente una semana detenida y se han repetido los casos de intoxicados, principalmente niños, también adultos. Y de hecho el último caso fue el día de ayer, donde cerca de medio centenar de personas sufrieron síntomas de intoxicación y tuvieron que acudir al hospital de Quintero. Considerando esto, no solamente hay que responsabilizar a una empresa, aquí hay más de 17 grandes empresas, muchas de las cuales tienen mucho que decir. Por ejemplo, AESGener, que es una termoeléctrica a carbón, está dentro de su línea industrial el dióxido de azufre, que justamente se vio en los días previos a la primera de las intoxicaciones de esta ronda de intoxicaciones, una alza en este compuesto, al igual que por supuesto que Codelco Ventanas también produce este compuesto. Tenemos otras empresas que producen compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos, entre muchas otras, los variamientos de carbón, producto del puerto Ventanas que trae el carbón para la termoeléctrica. Es decir, aquí no solamente hay que tomar una decisión política estatal de cerrar o eventualmente mover una sola empresa de las más de 17 que hay allí. Aquí hay que tomar acciones tendientes a, por supuesto, disgregar, diría yo, de la mejor forma posible las empresas que allí se encuentran, para que no estén concentradas en un perímetro tan pequeño, y por supuesto, si es posible también alguna de estas empresas, principalmente AESGener, que es termoeléctrico carbón. Existe un compromiso en nuestro país de descarbonizar. Entonces creo que por ahí tiene que ir las soluciones de disgregar la empresa, que el Estado haga los esfuerzos para reubicarla, pero un plan estratégico para todas ellas y no solamente para aquella que es estatal. Ujú. ¿Y cómo avanzar en esa dirección, diputado? Porque efectivamente durante el último tiempo hemos visto cómo se han anunciado muchas medidas, cómo se han realizado diversos estudios en el lugar para medir los impactos de la contaminación, pero la situación sigue siendo la misma. Incluso han habido resoluciones a nivel judicial desde la Corte Suprema para revertir esta situación, y los casos de intoxicación siguen ahí. ¿Qué más queda por hacer para efectivamente provocar un cambio en beneficio de la comunidad? Como decía, yo creo que lo más importante el día de hoy es plantear la reubicación de las más de 17 empresas que están ahí presentes, no exclusivamente una. A muchas de estas empresas exigirles una modernización de su infraestructura y de sus procesos, producto de que muchas de ellas son antiquísimas, tienen una vida útil Sí. ya Diputado, vencida. pero ¿hay herramientas legales para poder hacer esa reubicación por parte del Estado, o depende de la buena voluntad de las empresas en el fondo?
Claramente la gran mayoría de ahí son empresas privadas y quién más dispuesto que uno, como presidente de la Comisión de Salud y sabiendo todo el daño que hay ahí presente, en aprobar los proyectos que pueda presentar el Ejecutivo para generar herramientas justamente para hacer lo que estoy diciendo. Porque no basta, insisto aquí, con exclusivamente colocar estaciones de monitoreo, no basta con generar solamente reglamentaciones que permitan cerrar o disminuir el funcionamiento de empresas públicas o privadas cuando hay estos casos de alerta sanitaria, no basta con rigidizar los parámetros de las normas de estos productos, tenemos que tener herramientas también para poder terminar con las zonas de sacrificio, y eso significa, por supuesto, no lograr que no hayan más de 17 empresas en el mismo lugar. Diputado, a propósito justamente de lo que podría ser el traslado, ¿no es cierto?, y podría ser esta diversificación territorial de estas empresas, uno piensa que puede ser un tema más a largo plazo, que se podría demorar varios años, pero entre tanto, a propósito de monitoreo, de fiscalización, ¿es suficiente, es efectivo lo que se está haciendo con las herramientas que hay hoy? Porque da la sensación de que incluso con las herramientas precarias que puedan haber hoy día en términos de legislación y de normas exigibles, pareciera que eso no es muy riguroso. Bueno, claramente no es muy riguroso y en eso concuerdo perfectamente con usted. Ahora también hay que, por un lado, exigirle a las empresas privadas modernización, sobre todo de sus plantas, y también a la empresa que es pública, que es Codelco Ventana, entregarle los recursos para que pueda invertir, mientras, por supuesto, se construye una nueva fundición eventualmente en otro lugar, que es un proyecto que existe hace varios años, que tiene un costo de $52 millones y que permite disminuir significativamente las emisiones de la fundición Ventana. Y el otro día, el día miércoles, decidí asistir a la Comisión de Minería, que no es una comisión en la cual yo participe, estaba la ministra Hernando, y le preguntamos si existía la voluntad política de entregar esos $52 millones a Codelco Ventanas para que pueda invertir en esta obra tan significativa de mitigación y de esa forma también apuntar a una eventual reubicación en otro lado, pero con una obra de mitigación actual, porque también hay que considerar que Codelco Ventana es una de las 4 fundiciones que tiene Codelco, que es una empresa estatal, que es el gran bolsillo de nuestro país y que que es Codelco Ventana, está encargada de fundir principalmente los concentrados de los pequeños y medianos mineros. Uh-huh. Bueno, diputado, sin duda alguna, temas muy importantes los que conversamos a esta hora de la mañana. Obviamente da para profundizar mucho más, pero nos pilló el tiempo. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Que tengan muy buen día. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muy contento de haber estado con Radio Universidad de Chile. Hasta luego. Gracias, diputado. Juanita, el diputado Tomás Lagomarsino, sí. El diputado independiente Tomás Lagomarsino, el que estaba conversando con nosotros esta mañana sobre varias cosas que ocurren en materia de salud ahí en la región de Valparaíso. Efectivamente, Juanita. 8 en punto, nos toca hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis. Siga nuestra sintonía porque ya llega en breve Patricio López para continuar con el programa, nuestro director, así que en breves segundos continuamos con esta emisión. Juanita, nos reencontramos nosotros el miércoles porque tú no vienes el lunes, yo sí voy a estar. Aprovechamos de avisar que vamos a tener Radio Análisis este lunes, pese a ser interferiado, pero nosotros ya nos reencontramos el miércoles, así que tengan un buen fin de semana, nos vemos. Que tengan todos un muy buen fin de semana. Hasta el miércoles.